Un gusto nuevamente saludarles. Continuamos en nuestra clase de evangelismo intercultural. Les saluda el pastor Miguel Castillo. Hoy tendremos la oportunidad de hablar de un tema muy interesante que es encontrando la misión. Encontrando la misión es el tema que vamos a hablar en esta oportunidad. Vamos a hablar del envío del misionero. Cuando se envía un misionero, el primer periodo, como hemos estudiado en el salón de clase, se conoce como periodo de luna de miel. El misionero va aprendiendo y conociendo de la cultura y las costumbres de las personas. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de 4 etapas en la cual pasaba el proceso de una persona para adaptarse a otra cultura? Nosotros sabemos que el primero es la luna de miel o iniciación alta. Luego venía el hecho de la frustración, luego venía el momento de la recuperación y luego venía el momento de la adaptación. Recuerden eso. Luego el misionero comienza a ver la realidad de las cosas. La adaptación puede ser un poco difícil para él. Este periodo puede durar entre 1 o 2 años. Normalmente cuando una persona se va de misión o va a misión, son periodos cortos de su estadía, de 1, 2 años, cuando máximo 3 años, para que la persona se pueda ir adaptando. Vamos a conseguir con los mitos de la testificación. ¿Qué es un mito? Un mito es algo que normalmente es una creencia que no siempre es una realidad. Un mito es algo que puede la gente creer que existe, pero no siempre es una realidad. Vamos a ver el primer mito. Si una persona no responde a la testificación, debe ser porque se ha estado haciendo incorrectamente. Esto no siempre es así. ¿Por qué razón? Porque la gente puede tomar una decisión diferente a lo que nosotros esperamos. Vamos, número 2, se requiere mucho tiempo para que alguien descubra la verdad del Evangelio. No necesariamente se requiere mucho tiempo. Puede ser que una persona en un instante el poder del Espíritu Santo convenza a su corazón y esta persona puede cambiar. Hay gente de otras religiones que están mucho más preparadas que nosotros, intelectual y doctrinalmente. Esto es un mito, no siempre es una realidad, porque nosotros tenemos una iglesia bastante preparada, personas que se están preparando para la predicación del Evangelio. Dice acá que no son muy buenos con palabras, sería más fácil y más efectivo si oro por las personas. Si Dios te trajo a esta iglesia, si Dios te trajo a esta misión, si Dios te trajo hasta acá, es porque Dios tiene para ti un propósito y Dios tiene, eh, por así decirte, algo que tú tienes que hacer en la iglesia, no solamente el orar. Vamos a continuar con los mitos de la testificación. En vez de testificar, es mejor invitar a las personas a la iglesia. Esto es otro mito que algunos dicen. Me puse a hacer preguntas, perdón, me pueden hacer preguntas que yo no soy capaz de responder. Debería testificar solo cuando el Espíritu me guíe. Mi testimonio no es poderoso, nada dramático me ha ocurrido. Necesito esperar hasta que me haya convertido en amigo del individuo para testificar. Y dice aquí también que somos responsables del destino eterno de todas las personas que estamos testificando. Estos son los mitos de la testificación, mitos que la gente cree que son una realidad, pero no necesariamente así lo son. ¿El por qué tenemos que testificar? Número 1, testificamos porque tenemos una gran bendición espiritual de pertenecer a esta iglesia. Número 2, testificamos porque la gente debe ser rescatada. Testificamos porque Cristo nos mandó a testificar. Y testificamos porque se nos ha impuesto esta maravillosa necesidad de la predicación del Evangelio. Testificamos porque Dios nos ha confiado ese maravilloso privilegio. Nosotros hemos escuchado que los ángeles del cielo desean realizar esta obra, pero el Señor nos la encomendó a nosotros porque veía capacidades
porque veía dones que nosotros lo podíamos hacer. Testificamos porque hemos sido capacitados y nuestra capacitación proviene directamente de Dios. Testificamos para olvidarnos de nosotros mismos. Aquí se cumple aquel pensamiento que dice que salvando a otros, me salvo a mí mismo también. Asuntos familiares y personales. En primer lugar, cuando un misionero sale a una misión, uno de los puntos fundamentales son los asuntos familiares y personales. La gente sufre más por los sentimientos de falta de familia, por estar solo, más que por doctrina o cualquier otro tipo de cosa. En primer lugar está la asimilación. La persona vive como uno de ellos del equipo misionero, escogiendo para apoyarse en Dios, que es la mayor parte de la decisión de la fundación. Punto número 2. Este punto es bastante interesante. Apréndanselo, muchachos, porque más adelante se pueden sorprender en lo que viene en las evaluaciones. Vamos a hablar de enculturización y de inculturización. Enculturización y inculturización. Vamos con el primer lugar con inculturización. Atento, oído con esto. Es aprender de una cultura y llegar a ser parte de esa cultura. Esto es inculturización. Es llegar a ser parte de una cultura y aprender de ella. Eso se llama inculturización. Ahora vamos a hablar de enculturización. Cuando tú estás aprendiendo una nueva cultura, lo primero que tú haces es aprender el idioma. Aun cuando nosotros hablamos ese mismo idioma, tenemos que aprender para qué usan cada palabra. Por ejemplo, yo les contaba a ustedes que cuando estuve en República Dominicana las personas hablaban de un chin, y para mí un chin no tenía tal vez ningún significado, pero para ellos tenía muchísimo valor. Hay palabras que nosotros las usamos muy comúnmente, pero para otras personas pueden tener otro sentido. Entonces, ¿qué podemos resumir? Enculturización es aprender un idioma o el idioma de la cultura donde tú vas y saber el significado de las palabras. Inculturización es tú aprendes una cultura. Enculturización es que tú aprendiste esa cultura, aprendiste su idioma y aprendes el significado de las palabras. Vamos a continuar en esta clase de evangelismo intercultural. Punto número 3, estilo de vida. Es solo aplicable cuando un misionero se va a vivir a un país de tercer mundo. No es aplicable en otros contextos. Cuando los misioneros occidentales van a un lugar de tercer mundo, hay cambios muy grandes que ocurren durante el proceso. Los cambios más grandes normalmente son en cuanto a la alimentación. No necesariamente va a conseguir el mismo tipo de transporte que se utiliza en su país. Tiene que haber un periodo de adaptación, un periodo de cambio. Y número 4, hay que acostumbrarse a los cambios que son muy particulares. Hay que estar acostumbrado a estar lejos de la familia en algunas oportunidades. Hay cambios que son muy particulares, por ejemplo, en la forma de saludarse, en la forma de la relación de los sexos opuestos, en la forma de sentarse en una reunión, en la forma de conversar, en la forma de ver, en la cosmovisión que tiene la gente. Esos son cambios que nosotros vamos a encontrarnos y son particulares. Referente a personas de otra cultura, el desarrollo de las relaciones es un proceso. El desarrollo de las relaciones es un proceso. En primer lugar, hay que familiarizarse, llegando a conocerse, evalúe a las personas y las relaciones, hacerse un mapa mental y llegar a familiarizarse con las personas en las cuales usted está conociendo esta nueva cultura. Punto número 2, desarrollando amistades. Cuando se desarrollan amistades, se adopta o se adapta
ese desarrollo y se compromete en ciertas circunstancias y la amistad se relaciona de una forma mutua. Nos llegamos a comprender entre sí. Hay un grado emocional de apertura y en ese proceso puede haber algunos conflictos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos diferentes culturas, diferentes formas de ver las cosas. Por eso es que las amistades hay que desarrollarlas. Crecer en intimidad, hacer que lleguen a estar más entremezclados, no implica que estemos muy cercanos o a un individuo, sino entre comunidades y comunidad. Quiere decir que tratar de entrelazarnos con ellos, llegar a mezclarnos con ellos y que ellos nos puedan ver uno más de su cultura. Vamos a en este momento hablar de 7 realidades de la amistad intercultural. Oído con esto, porque estos son fundamental para nuestra clase. Y estos 7 puntos tienes que aprendértelos de memoria. Las 7 realidades de la amistad intercultural. En primer lugar, la amistad debe ser intencional. Es usted quien toma la iniciativa. Esto no va a ocurrir de una forma automática. Necesitas salir a encontrarte con las personas y desarrollar amistad cercana con ellos y sincera. Número 2, amistad intercultural requiere proximidad o acercamiento. Estar cerca de la comunidad, leer libros, buscar en internet para conocer lo que hace esta comunidad. Necesitas estar con ellos para aprender de ellos y estar más cercano de ellos en cuanto lo sea posible. Tienes que conocer su cultura. Cuando tú vas de misionero a una cultura, tú debes saber quién es el libertador del país, quiénes son los fundadores de la nación, quiénes son las personas o las celebridades, las personas importantes de esa cultura. Punto número 3. Debes aprender a apreciar las diferencias y las similitudes. Debes aprender a apreciar las diferencias y similitudes. Tú no vas a ir a juzgar las cosas negativas que tú crees que son negativas. Por ejemplo, yo fui a República Dominicana y cuando llegué allá comencé a notar que ellos decían ahora o ahorita y el sentido que ellos le dan es muy diferente a que acá en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Uno viene y le dice a ellos, no es así, es como nosotros lo decimos. Pero no, el equivocado era yo, porque yo era el que estaba dentro de su cultura. Debemos entonces aprender a apreciar las diferencias. Tú debes investigar, analizar las diferencias y aprendértelas y valorarlas y disfrutarlas. Y entonces realzar las similitudes. Tú no necesitas ser hipócrita, hay que reconocer las diferencias, apreciarlas. Muchas de esas diferencias vas a verla como algo negativo, pero poco a poco vas a ir aprendiéndola. Seguimos desarrollando las 7 realidades de la amistad intercultural. Va más allá, la número 4, de las clases económicas. Los misioneros locales en muchas oportunidades hay muchas diferencias económicas entre las personas y nosotros somos los que creamos esa diferencia. Cuando tú vas a predicar, no debes crear la diferencia entre las personas de dinero o las personas que no son de dinero. El desarrollo de la amistad intercultural te hace a la gente vulnerable. A ese podemos llegar a los amigos a ser más vulnerables. La amistad intercultural debe ser selectiva, es el punto número 6. Necesitamos hacer uso del don de discernimiento. Ver con qué persona necesitamos estar y con quién no. No vamos a perder tiempo con algunas personas, pero sí estar cerca de otras. Y la amistad intercultural, el punto número 7, debe ser flexible. Con quién puede estar cerca y con quién no. Debe flexibilizarse. Apréndete estos 7 pasos, que son muy importantes. Vamos a continuar con la realidad de la amistad intercultural. Estamos en el evangelismo intercultural del Seminario Teológico Adventista de Venezuela. El discipulado está construido o edificado sobre relaciones. Nuestro éxito depende de cuán bien podemos desenvolvernos en esas relaciones. Amistad intercultural tiene que ver con relaciones.
Vamos a ver comunicando el Evangelio, principios comunes. Comunicación es un proceso por el cual el mensaje es enviado a través de varios medios por un emisor comprendido por el receptor tal como éste es enviado por el emisor. Principios comunes de la comunicación. Usted no debe ser argumentativo ni polémico. Cuando se habla con personas de otra religión, no debemos de caer en debates religiosos. Qué grande error se comete cuando nosotros queremos caer en debates religiosos. Esto es un error. Tratar de comprender a las personas en el contexto, tratar de entender las necesidades y el trasfondo de cada persona, recordando que cada una de las personas tiene su experiencia. No sea irrespetuoso con otras religiones. Debemos expresar nuestro desacuerdo de forma respetuosa. Muchachos, yo les he hablado en el salón de clase que nosotros debemos ver las religiones desde la óptica de las similitudes, no desde la óptica de las diferencias. Comencemos desde lo conocido y lo llevamos entonces a lo desconocido. Crear un diálogo. Muchas veces se cae un monólogo. Soy yo el que tengo que hablar, 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 hablar. No, crea un diálogo, fomenta un diálogo. Haz preguntas para ver si está entendiendo. Hable lógicamente. No solo debe decir lo que cree, sino decir el por qué nosotros creemos en eso. Evalúe su mensaje desde la perspectiva de los oyentes. Piense acerca de lo que está diciendo y cómo ese mensaje está haciendo un impacto en la vida de las personas. Repetición, repetición, repetición. Cuando con nosotros comunicamos, repítelo de una forma diferente, pero en el mismo mensaje. Eso ayuda a que las personas puedan guardar esa información en su cerebro. No debemos ser irrespetuosos de otras iglesias, denominaciones. No necesitamos condenar la fe o religiones de otros. Lo hemos repetido en varias oportunidades. Manténgase en el mensaje. Siempre mantenerse en el mensaje. Misión al encuentro de un mundo contemporáneo, comunicándonos en un ambiente cross-cultural. ¿Verdades? En cuanto a la comunicación, todo lo que hacemos, en eso estamos comunicando. Es imposible que nadie deje de comunicarse. La comunicación no es solo mandar, es también recibir. Todo lo que hacemos es comunicación. La meta de la comunicación siempre es más que el simple paso de transmitir la información y persuadir, o al menos a influir en otras personas. El proceso comunicativo es más complejo de lo que la gente piensa normalmente. No es simplemente palabras, es un sistema complejo que trabaja todo en conjunto. No solo hay que entender las palabras, sino también las otras personas que tienen el sistema. Por ejemplo, nos comunicamos por gestos, nos comunicamos por posiciones de nuestras manos, por posición de nuestro semblante, por la forma en que nosotros miramos, allí también nosotros nos comunicamos. Verdades en cuanto a la comunicación. El proceso comunicativo es dinámico, no es estático. Tenemos que interpretar, al meternos en ese contexto, entender la cosmovisión de la persona y examinar los toma y dame, o lo que es el feedback de la comunicación. Todo depende de la cosmovisión de la gente. Y la gente se comunica con lo que ya ha visto o lo que ya ha palpado. La habilidad de desarrollar patrones de comunicación que fomentan la confianza es una habilidad misionera invaluable. La gente ya va a escuchar nuestra comunicación cuando tengamos, va a tener éxito nuestra comunicación cuando tengamos confianza. La comunicación y la cultura, o la cultura y la comunicación. La gente entiende e interpreta tus palabras, acciones y las cosas en una manera que tienen sentido para ellos. A menudo lo que usted piensa, que usted comunica, no es lo que la gente recibe. Qué misterio. Tú quieres comunicar algo y no siempre es lo que la gente recibe. Cosmovisión, ya hemos visto la definición de trabajo. La manera en que la gente entiende e interpreta el mundo de su alrededor es un proceso de desarrollo complejo. Algunos valores culturales que afectan
cuando nosotros nos comunicamos. Vamos a hablar de contextos altos y bajos. La palabra dicha no comunica todo. La palabra tiene que estar mezclada en el contexto cultural. Puede ser que no escuche alguna palabra, pero sí veas acciones. No solo aceptan palabras, ya que pueden ir juntas en un contexto. Cuando hay otra cultura que le dan más atención a las palabras y no al contexto en que las palabras fueron habladas, se conoce como cultura del contexto bajo. El significado deriva de las palabras que se expresó. Me explico. Cuando las personas le dan más énfasis a las palabras y no al contexto, el contexto es bajo. Pero cuando las personas le dan sentido a las palabras y al contexto, el contexto es alto. Algunos valores que afectan, vamos a hablar de tiempos policrónicos y tiempos monocrónicos. El tiempo policrónico es como una cinta, la pueden picar en pedacitos y planificar y usan el tiempo como una cosa que tiene valor o dinero. Le puede gastar, ahorrar, desperdiciar. Se dan cuenta de que el tiempo en las interacciones sociales, el tiempo es precioso para mí. Esto tiene que ver con culturas como la cultura norteamericana, que ellos dicen que el tiempo es dinero, el tiempo es recursos. Para ellos el tiempo es oro. Una persona puede tener 2 trabajos, hasta 3 trabajos, porque ellos necesitan generar recursos. Y hay personas de culturas monocrónicas con respecto al tiempo, ven el tiempo como un punto, no lo pican en pedacitos, están aquí y están aquí. Mientras las relaciones sean más grandes, pueden ser mayor. Quiere decir que hay culturas que le dan más importancia a las relaciones que al tiempo, porque puede ser que esté aquí y ya, y listo. Por último, les he colocado un cuadro acá, que tal vez no vamos a ahondar mucho en ello, porque hay una clase que podemos ver en cualquier otra oportunidad, que vamos a hablar de las culturas individualistas y las culturas colectivistas. Hice un cuadro para que ustedes puedan notar algunas diferencias. En las culturas individualistas, usted es el único, tú eres la comunidad, usted es quien expresa el pensamiento y usted se proyecta a sí mismo. En cambio, en el colectivismo, tú eres parte de la comunidad, todo lo que tú eres necesitas hacerlo como parte de la comunidad, permanece en el grupo y será reconocido como alguien del grupo. Vamos ahora al individualismo. Usted se da cuenta de que sus atributos internos se proyectan. Usted está en un grupo y participa de sus obligaciones sociales. Esto en el colectivismo. En el individualismo usted no tiene obligaciones sociales. En el colectivismo se promueven las metas de otros. En el individualismo se promueven tus propios objetivos. En el colectivismo promueven los objetivos de la comunidad. Di lo que está en tu mente. Nunca le enseña a sus hijos a compartir. Enseña a sus hijos a compartir en el colectivismo y aprenda y trate de entender la mente de las personas. Resuelven los conflictos de manera abierta y el otro conserva conflictos escondidos usando métodos indirectos de resolución. Qué interesante es la diferencia entre el individualismo y el colectivismo. ¿Saben qué, muchachos? Qué interesante sería que ustedes hicieran un estudio de cómo es la cultura venezolana, si individualista o colectivista. Para nosotros resaltamos más la comunidad o lo individual. Sería interesante que ustedes lo noten. Esto ha sido todo por la clase en el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe.